Bueno, buenas noches. A mí me corresponde hablar el rol del docente con los padres. Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la educación llega a ser un proceso muy largo y muchas veces un proceso muy tedioso, y por lo cual en la educación siempre va a iniciar desde el hogar y luego la escuela llega a formar parte de esa educación de los niños, y por lo cual, como sabemos, tanto la educación de la escuela como la educación de la casa, ambas llegan a formar un conjunto muy importante en la educación de nuestros estudiantes para tener un buen desarrollo en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque tanto la educación de la casa como la educación de la escuela, ambas llegan a formar un conjunto muy esencial en nuestros estudiantes, y por lo cual es muy importante saber que el rol del docente con cada padre de los estudiantes es muy importante. No es como que algunos docentes dicen que yo solo tengo que tener contacto con los estudiantes, no, también el docente tiene que involucrarse con sus padres, ya que ellos nos pueden ayudar a poder enfrentar cualquier situación que se nos presente durante el curso lectivo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y por lo cual ellos nos podrán ayudar a solucionar esos conflictos. Y también como docente tenemos que tomar en cuenta que en las escuelas alejadas, en las escuelas eh, unidocentes, muchos padres no pueden asistir siempre a las reuniones que los docentes convocan eh, a los padres para, digamos, porque muchas veces sabemos que los docentes necesitan hablar personalmente con esos padres para tener una buena comunicación y para poder solucionar esos problemas. Y ahí es cuando el docente tiene que asumir la responsabilidad de poder visitar a ese padre hacia la casa, o sea, hacerle la visita al hogar y poder conversar esas situaciones. Y también esa visita al hogar va a ser como algo muy importante para nosotros, porque también por medio de esa visita al hogar vamos a poder como entender la situación que está viviendo ese niño, porque muchas veces sabemos que los niños en zonas de las escuelas rurales carecen de muchas economías, su vida son más difíciles que la vida de la población más afuera, y que tienen toda la comodidad. Entonces, al uno docente hacerle la visita a ese estudiante del hogar, va a poder comprender a ese estudiante por qué la manera de comportarse en el aula, por qué el niño se comporta así. Entonces uno tiene que tomar como esa vivencia que uno va a vivir a la hora de ir a visitar como la complejidad del estudiante a poder llegar a su institución. Entonces sí es muy importante que siempre el docente tenga una buena comunicación con los padres. Como dice, vamos a ver esta diapositiva, que es muy importante lo que dice la diapositiva sobre el rol del docente con los padres. Dice que es muy importante saber que el docente siempre tiene que tener una buena comunicación con cada padre o encargado de los estudiantes, ya que como docente tenemos que saber que la familia son los primeros en el desarrollo de esos niños. Por eso siempre hay que tener en cuenta que tienen que involucrarse también con la familia. Como había dicho anteriormente, el docente no solo se va a involucrar con la educación de los niños, ¿no?, sino también va a tener como una comunicación con los padres, con los familiares de esos estudiantes. Y por lo cual ese va a ser un rol muy importante del docente, es siempre mantener informado a los familiares sobre cualquier situación sucedida con el estudiante, por lo cual muchas veces tiene que organizar algunas reuniones o citar un familiar específicamente de algún estudiante para ponerlo al tanto de la situación que está ocurriendo en el aula de esos niños, ¿verdad? Para poder corregir a ese estudiante para que pueda modificar esa conducta inadecuada que están teniendo, ¿verdad? Y no, un profesor no es solo que va a decir voy a tener una comunicación con los padres, no, sino ese va a tener como una función que nos va a indicar esa necesidad, y por lo cual la interacción entre padre y maestro se debe a varios aspectos. Esto va a ser según a lo que dice Max Beck, que el primer punto va a ser que los padres son los responsables ante la ley de la educación de sus hijos, lo cual son clientes legales de los centros educativos a lo que asisten sus hijos y deben ser bien recibidos y bien atendidos. Como docentes siempre tenemos que saber que estamos estudiando
no solo por estudiar una carrera o solo por ser docente, no, tenemos que enfocarnos a ser un buen docente, como hemos estudiado, un docente de calidad, darle una buena educación a esos niños y recibirlos con amor y con cariño, no como los docentes de antes, ¿verdad? Antes sabemos que era una educación muy dura que se vivía en los tiempos de antes, que los docentes muchas veces llegaron a golpear a sus estudiantes. Ahora la educación es mucho más diferente, se tienen que recibir a los niños con mucho amor y mucho cariño, ¿verdad? Y su atención tiene que ser bien dada a esos estudiantes para que así los padres tengan confianza en los docentes, ¿verdad? El segundo punto dice, se debe compatibilizar la educación familiar no formal con la de la escuela formal, creando una educación compatible e interrelacionadas. La educación de la familia a la educación de la escuela no siempre van a ser la misma. Sabemos, ¿verdad?, que la educación del hogar no es la misma que la educación que se da en las escuelas, sino al conocer uno a esos familiares de los estudiantes, podemos saber qué es la educación que nuestros niños han recibido. Entonces podemos como acoplar nuestra educación a ese conocimiento que esos niños tienen, ¿verdad? El tercer punto dice, la educación familiar es la base e influye enormemente en la enseñanza formal y es un factor significativo entre la complejidad de factores asociados a la desigualdad de la oportunidad de educación. La educación familiar es como una base, ¿verdad?, que los niños van a empezar a desarrollar, y uno como docente tiene como que amoldar esa educación, porque muchas veces esa educación no es bien educado, ¿verdad? Los niños no tienen como conductas inadecuadas, entonces uno como docente tiene como amoldar esa educación inadecuada en esos estudiantes. El cuarto punto dice, los profesores deben velar porque los padres cumplan su responsabilidad, porque la educación no solo va a ser del docente, sino que también sus padres van a tener que como que aportar ese granito de arena a esa educación de sus niños, porque también un docente no solo va a darle como material de clases y ya, sino que también los niños van a tener que tener su repaso en sus hogares, y ahí va a tener un rol importante el familiar, que es ayudar a esos niños a que siga su proceso de educación, y eso va a ser al tener una buena educación, una buena comunicación con el docente. Entonces el docente va a tener cómo poderle informar a ese padre qué es lo que necesitamos como corregir en ese niño en su educación, qué es lo que tiene que seguir aprendiendo. Entonces los padres van a formar parte muy importante al tener una buena comunicación con el docente. El quinto punto dice que como los padres son responsables de sus hijos, esto debe intervenir y tomar parte de la decisión que se tome en la escuela sobre su funcionamiento y organización a través de su representante elegido por ellos. Uno tiene que darle esa confianza a esos padres de la educación que se le está dando a ese niño en la escuela, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que darle esa confianza, que los padres confíen en nosotros, que los hijos van a recibir una buena educación. Entonces sí es muy importante este punto, ¿verdad? Las responsabilidades de los padres que confíen en el educador. El último punto dice, la interacción facilitará a los docentes conocer mejor a sus alumnos y el entorno familiar. Como había dicho anteriormente, cuando empecé a tocar este tema, ¿verdad?, el rol del docente, que es muy importante que el docente conozca a los familiares y el entorno en el que el niño se desarrolla, como había dicho, ¿verdad?, porque los padres muchas veces no pueden asistir, más en las escuelas unidocentes, los padres les quedan como muy largo asistir a las reuniones que los docentes convocan, o cuando uno los cita a ellos, ya que muchos trabajan o viven muy largo, el acceso son muy complicado poder asistir a las reuniones de la escuela. Entonces es muy importante visitarlos, porque mientras que nosotros visitamos a esos estudiantes, estamos viendo por qué su conducta en la institución, ¿verdad? Y así podemos conocer a los estudiantes, a su entorno en el que viven. Y otro punto muy importante, que podemos también saber cómo el niño se comporta en el hogar y cómo se comporta en la escuela, porque muchas veces los niños no tienen el mismo comportamiento que lo tienen en sus casas, muchas veces tienen otro comportamiento diferente en las escuelas y los padres no se están dando cuenta. Si uno como docente no le comunica
esa forma de comportarse a los padres nunca se van a dar cuenta. Entonces sí es muy importante que los padres se den cuenta para así que nos ayuden ellos a poder corregir esa situación que es muy, muy incómoda que se vive con los estudiantes. Entonces siempre es muy importante buena comunicación con los familiares. Entonces es muy importante el rol del docente para así poder trabajar de una manera adecuada con nuestros estudiantes. Muchas gracias, sería todo de mi parte.